Entonces lo que voy a presentar es parte de todo lo que es el mercado eléctrico argentino, porque hay muchas otras cosas que la tengo que sintetizar, lo que es el tipo de mercado de spot, el despacho, mercado a término. Entonces aquí yo voy a ir al origen, que es lo que preparé de lo que se llamó la reforma del sector eléctrico en Argentina, que me parece pertinente para los fines que vos me estabas proponiendo, que yo también tenía pensado presentar hoy. Sí, se me ocurrió de esa forma para poder Sí, no, maximizar está el muy bien tiempo que porque tenemos de yo exposición. tenía pensado esto también. Bueno, entonces vamos a ver un poco cuáles fueron los objetivos con lo que se, digamos, intentaron lograr con la reforma en el sector eléctrico, así llamada, no solo en Argentina, sino en varios países. Después, en todo caso, un pequeño raconto de históricamente cómo se implementó esto y de dónde viene, ¿no? Lo primero que se proponía era proporcionar los precios sosteniblemente más bajos de la energía eléctrica a los consumidores. Me interesa verlo punto por punto así porque vamos a ir viendo las cosas que no se lograron con esta reforma. Esto no se logró, por ejemplo. Crear una industria más eficiente adoptando las referencias que se desprenden de las mejores experiencias a nivel mundial. ¿A qué se refiere como eficiencia? Concepto que recién estábamos tratando. A la eficiencia productiva. Es decir, prestar el mejor servicio con la mejor dotación, la óptima dotación de recursos. Eso es lo cual supone inversiones. Tampoco se hizo. Permitir la maximización en las alternativas para los consumidores. Yo creo que esto fue una de las cuestiones que sí se logró porque más bien tiene que ver con los ingresos para todos los actores que venden, pero no para los que demandan. Los oferentes se ven beneficiados con esto, pero no los demandantes porque no se cumplieron los dos puntos anteriores. Cuando digo no se cumplieron, ¿cuándo comienza esto? Bueno, en Argentina comienza en diciembre de 1990, cuando se sanciona la ley 24.065, que es el marco regulatorio nacional que entra en vigencia en el 91, aproximadamente. Dependiendo de cada lugar y cada provincia, después se crean los entes regulatorios que son autárquicos, entraron en vigencia luego. La fecha de 1982 de los mercados disputables no es circunstancial cuando yo decía que hacía referencia en la nueva, los nuevos aportes de la teoría de mercados disputables en la teoría económica de regulación, abren competencia a mercados, por ejemplo, del eléctrico. Porque precisamente en los albores del 80 es donde se implementa esta reforma del sector eléctrico, fundamentalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Aproximadamente en 1982 en Latinoamérica, se implementa en Chile. Pero los modelos fueron copiados de esta forma. En la década del 70 se aplica la teoría de costo marginal para lo que es el despacho económico, que es la que se utiliza hoy en día y en Argentina también en el mercado. Vamos a volver sobre esa. Fred Schweppes en el MIT desarrolla esa teoría, migra automáticamente a Inglaterra y de ahí va a España. En España, en la Pontificia Universidad Católica de Comillas, un discípulo de Schweppes, que yo pude conocer, Pérez Arriaga, fue el que implementa todo y desarrolla todos los rudimentos teóricos para justificar esta reforma y viene a la Argentina y presenta en Argentina, ante la Secretaría de Energía de ese momento, sus modelos, y son los modelos que hoy en día se están aplicando.
Así que más o menos esa es la historia que nosotros tenemos y el recorrido de este tipo de reforma a nivel internacional. El último punto, ¿alguien me quiere interrumpir? ¿No? El último punto, asegurar que exista un apropiado entorno regulatorio que brinde protección a los consumidores del servicio, garantice adecuados estándares de seguridad del mismo, es, creo, el que menos se cumple. En ese momento, ¿cómo se implementaría esta reforma? Aquí está el enganche con lo que estábamos hablando hoy, recurriendo al marco económico propiciado por la teoría de los mercados imputables, en donde se pueda establecer condiciones de competencia. Recordemos que siempre estábamos hablando antes de esta reforma de una cadena verticalmente integrada, explotada en forma general, o casi general, por el Estado de los distintos países. En Argentina fue así. Entonces, donde pudiese introducirse, una vez liberalizada esa cadena, particionada verticalmente, condiciones de disputabilidad se introducen. Y donde no, lamentablemente para los neoclásicos o alracianos, se introduce el Estado a través de la intervención regulatoria. Pero van a intentaron introducir condiciones de disputabilidad, como mencionaban, la red de transmisión, aún en un monopolio natural, lo cual es conceptualmente bastante raro. Que lo hagan en generación sí funcionó. Por ello, se desintegra verticalmente la cadena de producción eléctrica, separándola funcionalmente en tantos segmentos como sea posible. En principio, generación, transmisión, distribución, y nosotros no llegamos a un cuarto que sí se aplica, por ejemplo, en Latinoamérica, en Colombia, que es la comercialización. Está demostrado que los comercializadores no hicieron más que incrementar los costos más allá de lo que se incrementaron por la ineficiencia en la implementación de esta reforma. Un economista del MIT llamado Paul Joskov, puedo pasarles el paper, hace un muy elegante y un muy fundamentado análisis de por qué el comercializador terminó aumentando los precios, inclusive en ciertos estados de los Estados Unidos. Ahí una pregunta, Gustavo. Sí, perdón, ¿alguien me quiere preguntar? Sí, una pregunta. ¿Comercializador en el caso nuestro sería Enersa? No, los comercializadores o brokers son los intermediarios. Son agentes del mercado que aquí no están, que lo que hacen es comprar energía al por mayor a los agentes, a distintas formas del mercado que de luego veremos, y venderlas a los usuarios finales, a los consumidores en baja tensión, no solo a los de media, o fundamentalmente a los de baja tensión. Se suponía que los comercializadores al intervenir iban a prestar otros servicios con valor agregado que le permitían una rentabilidad tal que podían hacer subsidios cruzados entre los productos que ofertaban. Esta es la argumentación de Joskov que yo mencionaba, abaratando el costo de la energía final al usuario. Argentina no se animó a dar este paso. En la época de Menem estamos hablando, si bien yo no quiero mencionar gobierno, sino porque esto es potestad del Estado que está por encima. Quien gestiona el Estado es el problema. Pero estábamos hablando de la época de Menem. En ese momento no se animaron a dar este paso, no lo dieron nunca. En otros países sí, Colombia sí fue el caso y no le fue demasiado bien. Sí, por ahí la diferencia con Enersa es un distribuidor. Y la diferencia más importante que hay entre un distribuidor y un comercializador, que el comercializador no administra redes, básicamente. Lo único que hace es comprar y vender energía, es simplemente contratos de energía, administra contratos de energía, compra y venta,
pero no tiene que administrar ni mantener redes. Eso se encarga una empresa que hace distribución. Exactamente. Claro, perfecto. Exactamente. Bueno, Mejor, no pues sería funcionó. complicado. Además, yo quisiera agregar algo. Hay países que no adhirieron a esto. Aquí cerquita tenemos algo que funcionó siempre eficientemente, que es UTE, en Uruguay. Y la más importante es el Electricité de Francia, que jamás, siendo un país del primer mundo, pero ni se le ocurrió, ni se le pasó por la cabeza implementar una reforma de este tipo. Es estatal. Gustavo, se acopla un poquito, por favor. A ver si podés bajar el... ¿Se acopla? Tengo que lograr el equilibrio entre escucharlos y que ustedes me escuchen. ¿Ves lo que es el óptimo de Pareto, Nino? A ver ahí. Está mejor. Ahí cómo estamos. Hable alguno a ver si lo escucho bien. Ahí está mejor, ahí está mejor. Sí, ahí está mejor. ¿Me escucharon la parte de Electricité de France? Una empresa puramente estatal del primer mundo que jamás aceptó una reforma de estas características. Te hago una consulta, Gustavo. Sí. Con respecto a lo del distribuidor, que preguntó uno de los chicos si por Enersa, que teóricamente él sería comercializador Enersa. Bueno, yo quisiera hacer una diferenciación que se hace en economía, que está en algunos de los libros que yo he escrito y algunos artículos. Se suele llamar comercializador no especializado a las empresas de distribución, porque aparte de vender el insumo red, venden energía a los usuarios. La energía, en realidad, la compran en el mercado mayorista, le suman el costo de las pérdidas en sus redes y pasa aquí al usuario. El costo de la energía para las empresas distribuidoras se llama costo pass-through, porque pasa a través de, no hay intermediarios, ¿correcto? La comercializa porque es un comercializador natural, lo fue siempre, pero no es especializado. El comercializador que se refiere en la etapa 4, la etapa de comercialización, como decía Andrés, es un agente, broker en inglés es un intermediario, que compra energía al mercado eléctrico mayorista, a generadores, en grandes cantidades. No sé, te veo cara de que preguntas. Se escucha re mal ahí. Sí, se acopla. Bajo completamente, así me escuchan. ¿Ahí me escuchan bien? Asientan con la cabeza. Sí, perfecto. Bueno, entonces yo le miro las caras. Te voy a poner en cero. Ahí está. ¿Cómo escuchan? Está un poco mejor. ¿Bien? Lo repito entonces. Bueno, a ver. Vuelvo desde cero a la pregunta. Una empresa distribuidora en general, de forma histórica, antes de esta reforma, siempre fue un comercializador natural de energía. Porque no solamente vendía red, sino también vendía energía. El usuario final no se da cuenta. Le llega una factura no por el uso de la red, sino por cada kilovatio hora que consume, que es una medida de potencia. Comercializador natural de energía. Cuando surge esta reforma y se implementa, la empresa distribuidora pasa a tener dos roles. Una es la de explotar el servicio de red y vender red a la persona que la está utilizando, el usuario final como nosotros es uno de ellos, pero aparte sigue en su rol con separación contable de lo que es el negocio de distribución, que es venta de red,
del negocio de comercialización natural, que es la venta de energía, siguen su rol de comercializador natural, vendiendo energía que compra al mercado eléctrico mayorista, le suma el costo de las pérdidas en sus redes y se la cobra al usuario final. Y decía que eso se llama costo pass-through. En inglés quiere decir que pasa a través del nodo de compra mayorista de la empresa distribuidora, le suma las pérdidas y va al usuario. No hace ninguna otra gestión. La comercialización natural se suele referir como comercialización no especializada y estaba siempre, hasta que se introduce la figura del comercializador, que se refiere a un comercializador especializado, un broker, otro agente del sistema, que puede él pactar contratos de compra con diferentes modalidades de agentes o de tipificaciones de contrato que existan en el mercado mayorista, y el comercializador es él quien vende la energía a un usuario o grupos de usuarios. Se suponía que ese comercializador especializado, todo a fines de introducir competencia y abaratar precios, como lo decía el primer punto de esta reforma, iba a prestar, que es lo que analizó, decía Josko en ese paper que tanto criticó la figura del comercializador, iba a prestar otros servicios a los usuarios con valor agregado, de manera tal de que en la prestación de esos servicios, aparte de la venta de energía, pudiese recaudar ganancias que, por subsidiar internamente esos servicios en su gestión, abaratarían al usuario final el kilowatt hora de energía que le estaban ofreciendo. Es decir, la figura del comercializador se introducía a efectos de bajar aún más los precios por sobre lo que prometía la reforma en sí. ¿Me explico? Y no solo no los abarató, sino que los aumentó. Última cosita que digo y escucho. En Colombia, los comercializadores presentaron ante la Secretaría o Ministerio, en este caso, de Energía, un pedido de que los costos de energías de las distribuidoras, porque los comercializadores ahora compiten con las distribuidoras que venden energía como comercializador natural, que aumenten el costo porque si no se quedaban sin ganancia. ¿Comprenden? Y siguen estando, lo que pasa es que funcionan vendiendo otros servicios y no el de energía como se comprometieron. Esa figura, decía yo, en Argentina nunca se llevó a implementar, temiendo estas cosas justamente. Ahora sí los escucho. No, te hacía la consulta y, por ejemplo... Para que suba el volumen y... Ahora sí. Con respecto a la figura del distribuidor, en el caso de la represa, ¿se podría considerar así, como un distribuidor? En el caso de... La represa. No, generador. ¿Represa? Un generador. De la represa. No es un generador, ese genera energía y la vende. Generador. Es otra ¿Una figura. represa hidráulica? ¿Eso? Claro. ¿Una represa hidráulica? Claro, es un generador. Claro, Salto Grande, por ejemplo. No, esos son generadores. Okay. Gustavo, ¿me escuchás? Sí. El Pato. Da un ejemplo, porque yo no todos da un ejemplo de cada uno de los segmentos, de generadores, digamos, un ejemplo a nivel nacional. Eso le va a servir mucho a Victoria. Bueno, perfecto. Encuadrar nuestra situación, digamos, en nuestro país, a ver cómo generación, que son los que producen energía al por mayor, en este caso, diste vos un ejemplo, Salto Grande.
Hay generadores térmicos, ¿no? Nucleares, Atucha, las plantas nucleares, etc. Transmisión, una de las empresas más importantes del país, que es Transenergia. Hay otras. Distribución, otro ejemplo que es Enersa. Y comercializadores no. ¿Está bien? Claro, pues el tema, Gustavo, la duda, ¿me escuchás? ¿Me escucha? Dardo, te habla el Pato. Sí, sí, te estoy viendo. Claro, el tema estaba cuando uno habla de comercializadora, mucha gente lo ubica en ERSA, porque Enersa factura, viene una factura de Enersa. Entonces, normalmente la gente entiende que comercializa en ERSA porque factura, a eso voy. Es que es correcto, está bien, Patito, es correcto. Es correcto que es un comercializador, pero natural. Sí. No este tipo de comercializador, es un agente que lo único que tiene es una oficina. Sí, está claro. La cooperativa eléctrica, por ejemplo. Es una distribuidora. Ahora, Gustavo, el concepto de comercialización en una cadena, por ejemplo, estoy tratando de asimilar el concepto que estás tirando desde el punto de vista energético a una cadena de comercialización o fabricación, producción y comercialización, para tratar de entender. ¿Bajo qué lógica, cuando vos agregás un elemento más o incorporás un proceso más, en este caso la comercialización, a un proceso, normalmente estás agregando un costo adicional y por ende el precio final estaría asociado en un aumento comparativamente al caso de que vos distribuís y comercializás, algo que seas ineficiente en la comercialización. ¿Cuál sería un ejemplo concreto, si existe, en el cual, o cuál fue el concepto hipotético en el cual se incorporó el concepto de comercialización y que debería tener como consecuencia una reducción del costo de energía en beneficio del usuario final? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. Eso nos preguntamos durante muchos años los que trabajamos en estas cosas, Nino. El punto de la comercialización, como vos decís, tiene un costo y eso lo cubría la propia empresa distribuidora a través del servicio de comercialización. Por eso decíamos que era el comercializador natural. Pero ¿qué pasa? Aparece esta figura. Esta figura fue introducida como quien clava un clavo grandote con una masa en una pared, porque fue a la fuerza introducida, para beneficio de algunos. Ahora, en lo teórico, ¿cómo se fundamenta? El comercializador iba a tener la posibilidad de comprar energía al mercado eléctrico mayorista, haciendo contratos diferenciales por grandes cantidades, cosa que no hace una empresa distribuidora, y al mercado eléctrico mayorista, pero conforme la demanda, de manera que podía tener un gap, una diferencia entre el precio que pagaba, que le permitía, aún ganando, venderla a un precio más bajo. Okay. Argumento 1. Sí. Y si eso no funcionase, la comercializadora podía prestar otros servicios que se pautaron de valor agregado. Por ejemplo, encargarse de la lectura de medidores. Okay. O tener toda la gestión, porque en esa época también se hablaba de telecontrol y telecomando, de telecorte y reconexión, incorporando la aparatología que fuese necesaria, cuya tecnología ya existía. Esos servicios eran cobrados, le ahorraban bastante costo a la empresa distribuidora y permitían aumentar ese gap, o bien, si el gap en la energía no era suficientemente alto, ganaban por esta prestación de servicios. Ok. Nunca los implementaron,
en algunos pocos países los implementaron, nunca pudieron tener una competencia tan fuerte con el propio competidor natural, que era la empresa distribuidora, para poder bajar los precios con estos famosos contratos. Este es el análisis que hace Paul Joskov, que es economista de la electricidad del MIT. De forma tal de que en algunos estados de Estados Unidos, pioneros en esta clase de introducción de agentes, y en Colombia, yo conozco perfectamente el caso de Colombia, los comercializadores habilitados tuvieron que hacer un pedido a la Secretaría de Energía para que aumentasen los costos de comercialización de las distribuidoras, así podían ellos ganar algo. Okay. Porque legalmente ya estaban incorporados dentro dentro del cuerpo de agentes que integraban el mercado eléctrico mayorista. Clarísimo, clarísimo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Porque son temas Sí. muy complejos en general. Sí, yo, Gustavo. Sí, escucho. Elvio. ¿Cómo estás? Sí, Ok, ¿cómo estás, ahí te Gustavo? Bien, bien. No, te quería hacer una pregunta que en Me pongo así para realidad... escuchar. Sí, te quería hacer una pregunta para conocer tu opinión personal. Sí, sí. ¿Cómo se entiende para los entrerrianos que tenemos una represa que fue gestionada por nosotros, la represa de Salto Grande, que fue construida en nuestro territorio con un fin específico que era de abaratar la energía eléctrica, y que 40 años después, a nosotros, la empresa esta general de energía, de la compradora de energía, que es Camesa, nos paga $3 el megavatio y nos vende 100 kilómetros más abajo la misma energía a $72. Yo no soy un especialista como sos vos, y te respeto enormemente, Gustavo, pero a mí la palabra que se me ocurre para esto es estafa. Y lo voy a graficar con otra cosa más, que es que lo dice la Constitución del 96, perdón, del 94, que los recursos energéticos son de los estados provinciales. Lo dice la Constitución y lo garantiza. Y eso da que, por ejemplo, ahora la provincia de Neuquén, que es la proveedora prácticamente de petróleo y gas de la Argentina, se le reconocen regalías con un supuesto, un precio base de $45 el barril, cuando el precio internacional llegó a estar a menos 30 y ahora está por abajo de 40, y a nosotros, que somos productores de energía básico, casi el 4% de la energía del país, y casi el 100% de la energía que necesita Entre Ríos, nos pagan $3 el mega, cuando el precio monómico está en 72. No estoy obligado a una respuesta política, pero sí me gustaría conocer tu opinión. Sí, no, estamos de acuerdo. Yo pienso exactamente igual que vos. Y el mismo planteo lo hicieron las represas hidroeléctricas de la zona de Comahue, yo lo recuerdo perfectamente, diciendo, ¿cómo puede ser que nosotros, los usuarios de esta región, estemos pagando, lo cual quería decir que el precio de venta era desfavorable también para las represas, estemos pagando un costo tan elevado cuando las tenemos en esta zona? Pasaba con Chocón, con Pichipicunleufú, con todas las que están en esa región. ¿Cuál fue el argumento? Es el mismo que se aplica en el caso de Salto Grande. Que una vez que las empresas, luego de esta reforma, empiezan a hacer recursos del sistema de interconexión nacional, entonces es el órgano de despacho, con su modelo matemático y los precios que
define en términos del baricentro de carga en cada lugar, precios de nodo en este caso, de la República Argentina, el que establece cuál es el precio que corresponde. Entonces, por estar ubicados en una posición desfavorable, por más que la represa pertenezca a la provincia de Entre Ríos, el centro o baricentro de carga respecto del cual esos precios, que son los que finalmente están reflejando precios estacionales, precios en el mercado a término, pero todos se fijan por estos precios de nodo, decía, ese centro de carga está ubicado en el 6. Entonces, eso produce una diferencia muy grande. Y la respuesta, y a mí me lo dijo Alejandro Roga siendo secretario de Energía en el gobierno anterior, dijo, sí, tienen razón, pero ni loco vamos a ceder a esto, porque ya forman parte del sistema, y el sistema es como un cuerpo. Entonces hay algo que va a perjudicarse, pero otra se va a beneficiar, que puede ser muy importante, otra parte. Y finalmente el cuerpo es lo que está sano. A mí se me ocurre, Gustavo, sin ser grosero, se me ocurre un lugar del cuerpo que estamos representando. Sí, sí, es el mismo lugar donde estábamos nosotros en Bariloche. Si ustedes se fijan en los esquemas del SAI, de las redes del Unifilar, donde está Bariloche, está en la punta del sistema interconectado, pagando peajes de acceso altísimos con una sola línea de conexión, que falla en 132 kilovolt que viene de Pilcanilleu y sale de Piedra del Aire. Fíjate Uruguay, entonces, Gustavo. Altísimo servicio y altísimo costo de la energía. Fíjate Uruguay, que tiene la misma relación que nosotros con Salto Grande. Ellos le ponen un precio base a su energía de 80 ¿Pero qué dijimos recién, Elvis? De 80, y a nosotros nos pagan 3. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué dijimos recién, Elvio? Uruguay... Eso es ser hijo de la pavota. Uruguay es del Estado. Y aquí yo voy a dar una opinión personal que la tengo desde el Instituto de Economía Energética, porque todos pensaban de esa forma, anticorporativistas en el centro atómico en Bariloche. La energía, y así vienen del principio de frase estos conceptos, es un bien esencial, ya que estábamos clasificando bienes, esencial. Y por tanto, como todo bien esencial, debe siempre estar en manos del Estado. Y mi opinión personal es que esta reforma y esta partición vertical nunca se debió haber realizado en Argentina. Se perdieron enormes ventajas relativas y hubo grandes ganadores, normalmente consorcios que participaron en las licitaciones para comprar a precio de la papa algo que era de platino, hacer fortunas, hacernos caer en la prestación del servicio y llevarse todos los capitales a sus casas matrices en el exterior. Estamos hablando de dinero. Entre otras grandes cosas. Nunca un bien esencial puede estar en manos de un privado. Tiene que estar en manos del Estado. Esto no es ideológico. No dije, cuando digo Estado, no dije quién lo gestiona, digo Estado. Está bien. Y no me quiero enojar más. Vamos a enojar con David. Ahí deberías incorporar. A mí me tiene muy caliente todo eso. Yo coincido en parte del concepto. Cuidado vos, porque cuidado vos, Cuidado, en serio te digo. No, yo coincido totalmente con el concepto de bien esencial, pero por otro lado sería importante también incorporar el concepto de gestión, porque el Estado normalmente, la realidad argentina, la historia y el presente, ha demostrado que no es un buen gerenciador o un buen gestor de los recursos del Estado. Entonces, los gobiernos lo demostraron, el Estado somos nosotros mismos. Bueno, está bien. Ese es el punto.
Bueno, Electricité de Francia tiene un sistema impecable. Impecable. Uruguay también. pero Uruguay tiene otra, yo estuve en Uruguay mucho tiempo, tiene otra concepción de la función del Estado y es distinto. Pero el Estado sigue siendo un concepto. Tiene que ser un concepto. Nosotros somos los que degradamos el concepto del Estado cuando lo asociamos a la gestión de un gobierno. Lo que han fallado son los gobiernos. Alguna vez fue muy fuerte. Alguna vez la producción, hay libros de Sábato, no de Ernesto, del primo, sobre estas cuestiones de cómo era el plan estratégico energético de Argentina, que son muy interesantes. Digamos, fue el que ideó Atucha 1, por ejemplo, el plan nuclear también, de ahí el nombre del Instituto Sábato, que depende de la CONEA, ¿verdad? Perdón que interfiere, pero se queda menos de un minuto, en cualquier momento se corta. Es imposible no debatir en esta clase de temas porque son muy interesantes. Es imposible, sí señor. Sí. De todas maneras, Bueno, hay mucha información colgada para ampliar esto, sí. y podemos dejar planteado, digamos, en las próximas clases hacer debate. De hecho, estaba previsto así la clase del martes, en realidad más de debate que de clase en sí misma. Va a ser de... Y así que le decimos que miren un poco la presentación. Ahora voy a subir esta presentación que dio Gustavo, lo voy a subir al Moodle. Hay mucha información en el Moodle. Mañana vemos también un poco de teoría, vamos a estar los dos. Y el martes tenemos un espacio principalmente de discusión.